Realmente no sé si esto ya existe, si alguien lo está haciendo, pero la idea de hoy es interesante porque te puede permitir crear episodios de podcast sin tener la presión de crearlos tú constantemente y por otra parte te puede permitir ganar mucho más alcance en menos tiempo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast, comenzamos. Y la sencilla idea es crear un podcast compartido, es decir, utilizar el mismo feed, el mismo RSS entre varias personas. Por tanto, algunos beneficios o incluso dificultades que veo frente a esta idea. La primera de ellas es que si no publicas frecuentemente, dices yo tengo que publicar todos los lunes o todos los días, no pasaría nada porque hay más personas que estarían creando episodios. Por otra parte, una pequeña dificultad sería acordar la estrategia de publicación. Si tú vas a publicar un día a la semana, otra persona, por ejemplo, si dices entre 7 personas, vamos a publicar yo los lunes, tú los martes, de forma que todos los días va a haber un episodio de podcast, pero yo voy a publicar solo un día. Y esto puede ser una estrategia interesante para conseguir tener un podcast diario en el que tú solo tengas que grabar un episodio semanal, si lo haces con 7 personas. Obviamente, la implicación tiene que ser grande porque si uno falla, pues un día ya no habría podcast. O simplemente puedes acordar, grabamos varios podcasts cada semana y los vamos añadiendo al feed según los días que estén libres. Y esto también es una estrategia que puede ser más efectiva. Con esto vamos a poder ganar mucho más alcance porque multiplicaríamos el alcance que tiene cada una de las personas que puede llegar, por ejemplo, en redes sociales, con la newsletter de cada uno, etcétera, y conseguiríamos mucha mayor exposición ante este público, ante estos seguidores, porque ya no estaríamos nosotros solos, sino que seríamos un grupo de 2, 3, 4, 5, 6 o 7 personas o las personas que sean. Además, cada cierto tiempo, como consejo, se podría crear un episodio en conjunto donde pues sea un debate, donde estén todas las personas, todos los integrantes. Es un formato bastante diferente a todo lo que estamos conocidos, a todo lo que estamos acostumbrados y creo que podría ser interesante que alguien lo probara. Y además, el formato podría ser específico, por ejemplo, yo podría grabar un podcast como si fuera mi podcast de este podcast, por ejemplo, podríamos crear un podcast compartido hablando sobre podcasting. Y este episodio, por ejemplo, que se llama Marketing Digital para Podcast, podría salir los lunes o como una especie de sección cada uno. Puede ser tu propio podcast, tu propia sección o como si fuera un podcast de todos donde tú digas, venga, pues yo hoy voy a hablarte sobre tal y estás en el podcast compartido, por ejemplo. Y la otra persona, los martes, lo mismo. Este es el podcast compartido y soy tal y te voy a hablar sobre lo que sea. Y lo mismo podrías hacerlo pero con tu propio podcast o episodios de otro podcast, mezclados incluso. Esto es como otra idea un poco distinta, pero donde mezclemos episodios concretos de otros podcasts en un mismo feed, obviamente con la autorización de cada uno de los creadores. Que esto también podría ser interesante como una especie de curación de contenidos, de una lista de episodios dentro de un mismo feed. Esto es también interesante. Comenta, si puedes, si conoces a alguien que utiliza esta estrategia de podcast compartido, porque sería interesante conocer los resultados, cómo se realiza, etc. Puedes comentármelo a través de Instagram en @BorjaGirón y también en el grupo de Telegram desde borjagirón.com/Telegram, que ahora tiene un precio muy económico y puede ser de las mejores inversiones que hagas si eres emprendedor o emprendedor online y tenemos una sección específica de podcasting. Muchísimas más cosas, sesiones de mastermind, bueno, todo échale un ojo porque te puede encantar y puede ser de las mejores inversiones que hagas antes de terminar el año. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.